Ok, bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ludwin Donaire. Voy a acompañar el día de hoy a lo que es la charla del IGTF. Trabajo en la empresa Gala como consultor. Tengo 6 años de experiencias aquí en la compañía, además de que, bueno, soy contador colegiado. Y bueno, mi función básicamente el día de hoy va a ser presentar un poco lo que es la charla y dejarles la palabra con lo que es nuestro asesor Dani Santana. No es más que, bueno, contador también, tiene amplia experiencia en lo que es el tema tributario, es asesor financiero, asesor tributario, es profesor, ¿no? También de lo que es contabilidad en las universidades UCAP y el IUTV, creo que sí, si no me equivoco. Sí, bueno, el día de hoy básicamente vamos a hablar un poco de lo que es este nuevo impuesto, qué ha salido de nuevo en comparación con lo que fue la semana anterior, ¿sí? Recordemos que, bueno, la semana anterior dimos también una charla y bueno, esta semana pues no va a ser lo mismo porque ya tenemos, como quien dice, recabado un poco más de información con la providencia que salió la semana pasada, a finales de la semana pasada, ¿sí? Recordarles también de que, bueno, vamos a estar enviando material, ¿sí? Para que se suscriban, para que pues llenen una plantilla para que les llegue la información, ¿correcto? Bueno, esperamos también antes de empezar de que la charla sea bastante nutritiva, de que nos despejen muchas dudas. Vamos a estar atentos al chat para leerles sus preguntas, sus comentarios. Vamos a estar siempre atentos allí, ¿sí? Bueno, vamos entonces a esperar que nuestro colega Dani Santana pues empiece con la charla, ¿sí? Los dejo con él. Bueno, vamos a esperar unos minuticos allí. Al parecer hay un problemita técnico con el audio de Dani. Esperemos ya lo podamos resolver. Bueno, aprovechando también, mientras solventamos por allá, leerles también un poco las inquietudes, ¿no? que puedan presentar en cuanto al tema. Es un impuesto que no es nuevo, solo que tiene algunas modificaciones importantes, ¿sí? Despejar un poco de esas dudas, tratar de que, bueno, podamos interactuar el día de Buenas hoy. tardes. ¿Me escucha ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Ah, ya listo, solventado la situación. Ok, Entonces, muchísimas gracias por la introducción. Igualmente a toda la audiencia pues, que está conectada, muchísimas gracias por su tiempo, por el interés en el tema. La idea hoy pues, es aclarar muchas dudas en cuanto a este tema que está nuevo para todos, que ha ido saliendo un poco a cuentagotas, ¿no? Han ido saliendo primero un borrador de ley, luego salió la ley, unas exoneraciones. Finalmente, la providencia el pasado viernes. Entonces, la intención esta tarde es ir aclarando esas dudas, repasar un poco lo que vimos la vez pasada y complementar con lo nuevo que fue la providencia administrativa que se emanó el pasado viernes 18 de marzo. Entonces, pues sin más, vamos a ir revisando acá lo que es la presentación. Vamos a darle compartir. Ustedes me dicen si la pueden ver. sí. Ok. Ok, ya vamos a ir repasando entonces. Bueno, entonces tenemos que esta reforma al impuesto a las grandes transacciones financieras se emitió el pasado 25 de febrero en la Gaceta Oficial 6.687 extraordinaria. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Eh, bueno, aquí hay unas recomendaciones que ya todos pues las conocemos, vamos a repasarlas para el buen desenvolvimiento de la charla, mantener los micrófonos apagados, realizar la confirmación del chat, de la lectura, ¿verdad? O de los audios cuando sea requerido. Al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. No dudes en compartirlas en el chat, muy importante para nosotros. Y te invitamos a que llenes un formulario didáctico con todo el material que vamos a usar en esta charla. Es importante estas recomendaciones. Entonces, bueno, nosotros tuvimos la semana pasada un encuentro donde
Adicionalmente, también recomendamos que ante todo cambio tributario siempre es bueno tener como que unas premisas con unas premisas importantes para nosotros, digamos, mantener lo que es el orden, ¿no? Cuando sale algún cambio. Entonces, yo creo que mantener la calma es algo muy importante ante cualquier cambio. A veces no estresarse, leer la información oficial es muy importante, no hacerse eco de esos rumores, de que a veces gente que no conoce el tema por ganar fama en redes sociales o en otros espacios, buscan la manera de difundir información no oficial. Es muy importante. De hecho, como tercer punto, ahí está, pues evitar replicar información no confirmada, porque eso lo que hacemos es generar rumores tendemos a confundir y es lo que no queremos. No recomendamos eso. Adicionalmente, pues buscar información de fuentes oficiales, obviamente, que es donde se manda la información. Como quinto punto, estudiar el contenido de la ley en grupo. Esto siempre es bueno hacerlo porque podemos tener diferentes criterios o despejarnos dudas entre las personas que conozcamos los temas tributarios. Entonces es muy importante hacer esos estudios de la ley. Y como un último punto, buscar asesoría y opiniones expertos en la materia. Esta asesoría pues, puede ser presencial, puede ser en contenido web, que algunas firmas o algunos expertos, contadores o economistas, en este caso, abogados, estudiosos de esta materia y de cualquier materia legal que afecte a nuestras empresas, siempre están compartiendo. Entonces son personas que se dedican también a eso, a generar contenido en redes que sean de fuentes confiables. Ustedes, bueno, deben tener el criterio para saber qué personas pueden ser de fuente o qué firmas importantes pueden manejar esto. Eh, digamos que eso es lo que yo recomiendo ante todo cambio tributario. Vamos a repasar brevemente o rápidamente unos conceptos que quizás sean un poco triviales, pero que es importante tener presente porque la ley los trae a colación. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, bueno, en esta primera lámina de esos conceptos, una persona natural y una persona jurídica. Es importante diferenciar eso. Es importante, bueno, obviamente una persona natural, ¿sí? En términos empresariales estamos hablando, ¿no? Que es aquella que hace actividades empresariales o mercantiles en su nombre, ¿sí? Y ocupa, digamos, una de esas posiciones, pero en su nombre, bajo su nombre. Y la persona jurídica, en contrario, es una institución creada por una o más personas físicas, obviamente para un objetivo normalmente de lucro, ¿no? Puede ser social, pero normalmente es de lucro. Entonces, digamos que es una sociedad de personas. En Venezuela básicamente sobreviven son las sociedades y las compañías anónimas. Digamos que las otras que están en el Código de Comercio están bastante desfasadas y no se utilizan. Entonces es importante tener claro estos conceptos porque la ley los trae a colación. Otros conceptos que son claves, tenerlos importantes, son estos tres que están en esta otra lámina, en esta siguiente lámina. Y son tres conceptos muy importantes, ¿sí? Algunos ya lo manejamos, otros tendemos a confundir. O sea, quiero dejarlo claro para poder avanzar en el contenido de la ley, que son los sujetos pasivos especiales. En Venezuela es como una categoría que el SENIA designó. Normalmente son conocidos como contribuyentes especiales y ellos tienen, digamos, algunas características, algunos deberes formales distintos a los que son contribuyentes, digamos, no especial, que se le conoce normalmente como contribuyente ordinario. Entonces, eh, digamos que con el tema de la unidad tributaria, que no sé, y la inflación, la unidad tributaria ha ido muy bajo con respecto a la inflación. Digamos que con ese tema hemos tenido un desfase muy grande. Entonces, en esa categoría está entrando muchísimas empresas, ya que son solo 30.000 unidades tributarias y al multiplicarlas por 0.02 nos da 600 bolívares. Entonces, hay una gran masa de empresas que han ido entrando, a pesar de tener un tamaño pequeño o operaciones pequeñas, han entrado como esa categoría. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque entonces hace que este impuesto, una gran masa de empresas, entren allí también en el juego. Entonces, hay otros dos conceptos muy importantes que tenemos que tener claros y diferenciados. Uno es el agente de retención y otro es el agente de percepción. El agente de retención es una figura que tiene la obligación, como dice la palabra, de retener, valga la redundancia, el impuesto en el momento que se desarrolla la actividad que lo genera.
¿sí? Nosotros ya tenemos una amplia experiencia en Venezuela de prácticamente como 20 años con el tema de las retenciones del IVA. Aproximadamente 2003 salió ese tema y más cerca de 25 años con retenciones de impuestos sobre la renta. Entonces, todos los que estamos en este chat seguramente hemos interactuado con eso. Entonces, obviamente la retención está presente en cuentas por pagar, como vemos acá, y en pagos, ¿sí? Es un impuesto, yo le pago una menor cantidad al proveedor y luego le entero al fisco como responsable de ese impuesto o de esa retención. Tenemos una figura que es el agente de percepción, que en nuestra legislación está como muy bajo perfil hasta hoy, hasta la irrupción de este impuesto. Se usa más que todo para licores o para el tema con fabricantes, importadores de licores y de tabaco. Entonces esa figura, por el contrario de la retención, es aquel que por su profesión, oficio, actividad o función está en una situación que le permite recibir, es lo contrario, recibir el impuesto de un contribuyente y después la debe depositar en nombre del fisco. Por el contrario, como dije, del agente de retención, eso está presente en cuentas por cobrar y cobro. ¿Sí? Entonces es muy importante tenerlo para temas, digamos, de definición de conceptos y para temas de manejo conceptual bien de la información. Esto es un agente de percepción porque usted va a recibir, además del dinero que le debe pagar por su bien o servicio que usted comercializa, usted va a recibir un adicional, que es lo que vamos a repasar en los escenarios que hay en la ley hasta ahora. Entonces esa es la diferencia, básicamente. Ok, ok, Dani. Complementándote ahí un poco la información, básicamente estos conceptos que acaba de explicar nuestro colega Dani, eh, es necesario para lo que se viene posterior, ¿sí? Sobre todo el hecho de la diferencia entre un agente de retención y un agente de percepción, ¿sí? Es muy importante tener esa diferencia y sobre todo con esta nueva modalidad de impuesto que vamos a tener, porque va a ser necesario el entendimiento del mismo, ¿sí? Un contribuyente especial por ley es agente de retención y ahora también va a ser agente de percepción, ¿sí? Pero como Correcto. bien lo dice Dani, pues dependiendo del caso es donde él va a infligir su rango, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Entonces, estos conceptos que acabamos de ver son importantes para lo que es el entendimiento de lo que ya nuestro colega Dani nos va a explicar, ¿sí? Gracias, Dani. Muy bien, gracias, Ludwig. Vamos a seguir en la siguiente lámina. Tenemos lo que es la base imponible, ¿sí? Ya entrando en materia de la ley. Repito, la ley está en la Gaceta 6687 extraordinaria, 25 de febrero del año en curso. Entonces, la base imponible, recuerden que es ese monto al cual le aplica el impuesto. En el artículo 12 de la ley, ustedes van a conseguir lo que se indica allí, pues básicamente esa base imponible, lo voy a leer textual de la ley, aquí la tengo, dice, la base imponible estará constituida por el importe total de cada débito en cuenta u operación grabada. En los casos de cheque de gerencia, la base imponible estará constituida por el importe del cheque. Es decir, la base imponible de este impuesto no es la misma del IVA. La base imponible de este impuesto es el total a pagar, ¿sí? El total a pagar. Entonces ahí tenemos, bueno, una aplicación de un impuesto sobre otro impuesto. Una de las cosas que tiene esta ley que siempre la ha tenido, porque este artículo 12 ya viene de la ley vieja del 2016. Recuerden que esto es una reforma parcial a la ley del 2016, porque esta ley ya existía, ¿sí? No, ellos cambiaron básicamente unos 6, 7 artículos que están referidos más que todo al contribuyente, las alicuotas, las formas de pago, pero no cambiaron la base imponible. Sigue siendo el monto total. Entonces luego, bueno, aquí tenemos unos ejemplos de lo que es actualmente cómo funciona, ¿sí? Porque el IGTF existe para bolívares. Entonces, si usted tiene una factura de 100 y un IVA de 16, si usted es contribuyente especial, probablemente haga dos retenciones, dependiendo de lo que usted pague. Pues aquí hay un ejemplo del 2% para impuestos sobre la renta y el 75% del IVA. La base imponible para el IGTF es el 102, que es el pago, ¿no? Obviamente, si usted no tiene retención de impuestos sobre la renta, sería nada más hace la de IVA, sería sobre este monto que vemos acá. Eh, Sería su impuesto IGTF, que esto es el pago. Si usted hace este pago actualmente en el banco le va a cobrar el 2%, es sobre el 102, no sobre el 100. Tampoco sobre el 116 porque está obligado por ley, obviamente, a hacer estas dos retenciones. Pero digamos que si está mezclado aquí el impuesto. O sea, la base imponible es el pago como tal. No, se O sea, diferencia a que es el IVA. básicamente la retención, el impuesto pues, del IGTF
va a derivar del cálculo después de las retenciones, del monto después de las retenciones, ¿correcto? Exactamente. Del valor del, bueno, del cheque, que ya es un poco vintage hablar de cheque, pero de la Sí, transferencia, sí. Uno dice mucho cheque todavía por el tema de dependiendo materia. del servicio que esté prestando el proveedor o que nos esté prestando el proveedor, si le retenemos impuestos sobre la renta o no, como bien está allí uno de los ejemplos que coloca Dani, va a derivar el monto del IGTF, ¿sí? Y el impuesto, el porcentaje, pues por el método de pago que se vaya a realizar, ¿no? Que de todas maneras eso Dani lo va a reforzar un poco más adelante. Pero podríamos concluir de que el IGTF va a derivar sobre el total a pagar después de las retenciones, ¿sí? Correcto, exactamente. El monto del pago, esa es la base imponible para este impuesto, ¿sí? Ok. Ok, vamos a seguir acá. Luego tenemos espera, vamos a seguir acá. Vamos ya a entrar en materia de lo que es el artículo 4 y 10, perdón, 13, 4 y 13 de la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras. Esos artículos fueron dos de los que sufrieron grandes modificaciones allí digamos, en la ley. ¿Sí? Tenemos, ya, tengo que minimizar esto. Ok, ahora sí puedo verlo completo. Listo. Tenemos aquí, vamos a ir explicando uno por uno con ejemplos, como lo vimos en la charla pasada. Nosotros los contadores, cuando uno lee las leyes y lee las NI y uno las vuelve a leer, uno a veces se enreda y se confunde en qué quiere decir el legislador. Pero cuando uno lo plasma en un cuadro o en los asientos contables, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ocurre mucho y a algunos colegas, uno ya como que aterriza, pues uno dice, es así que se hace. Entonces, bueno, en este cuadro vamos a ir ilustrando que prácticamente hay como seis casos, ¿sí? No quiere decir que hay seis alícuotas, hay seis casos y hay dos tipos de alícuotas hasta ahora establecidas. Entonces, siempre poniéndonos con el ejemplo, como yo les explico a mis alumnos, siempre la contabilidad, los impuestos, uno lo aprende con los ejemplos. Vamos a ir tratando de ilustrarlo en la tarde de hoy para que ustedes lo vean. Entonces, el primer Eso, caso, disculpa, colega, sí. serían básicamente los escenarios que podríamos encontrarnos si somos contribuyente especial, ¿no? Sí, correctamente. Vamos a verlo en dos bloquecitos, en esta lámina y en la siguiente, de tres en tres. ¿Sí? Ok. Vamos a ir de lo más fácil, como siempre cuando uno aprende, de lo más fácil a lo más complejo. Entonces, en la primera lámina tenemos, el primer caso sería sujeto pasivo. Si yo soy sujeto pasivo especial, ¿qué hago? Pago una transacción o un pago mediante el sistema financiero nacional en bolívares a un proveedor que sea persona natural o persona jurídica. Esto es, por ejemplo, cualquiera de las empresas de ustedes, la empresa ABC Compañía Anónima, hace un pago y utiliza el Banco Mercantil o Banesco y se lo transfiere a cualquier proveedor, ¿verdad? Que le dice un servicio o una mercancía. eh, y utiliza, por ejemplo, la banca nacional, mercantil provincial, cualquiera de los bancos nacionales, mercantil Banesco, etcétera. Ahí te cobran el 2% y eso lo hace el banco. Eso es lo que tenemos hoy día. O sea, ese Eso, caso es eso es súper lo que sencillo. ese es el que tenemos el que vamos a Hasta tener hasta el lunes. el que ya tenemos hoy día, que es súper sencillo, ya está vigente del 2016. Exacto. Eso Sí, que se el debita mantiene el banco automático de tu cuenta y para efectos contables, obviamente es un gasto, pues, es un que tú gasto, debes asumir. correcto. Y Ajá. además no deducible de impuestos sobre Sí. la renta, sí, para colmo. Entonces, luego tenemos un segundo caso que es sujeto pasivo especial, igual va a usar, ¿sí? Como vemos acá, el sistema financiero nacional en moneda extranjera, en este caso, ahí cambiamos, fíjense, moneda extranjera a una persona natural o jurídica. Entonces, su misma empresa, Industrias ABC, compañía anónima, le paga a un proveedor nacional, puede ser que le haga una asesoría, por ejemplo, me paga a mí por hacer esta charla, o si yo tengo una firma, pues como compañía anónima, me paga igual y usar el sistema financiero nacional. Recuérdese que ahorita no hay compensación, entonces de pronto yo tengo cuenta en mercantil y mi cliente también, entonces ahí, bueno, convenimos en que no me dé el efectivo en dólares y me va a pagar en dólares, pero desde su cuenta mercantil a mi cuenta mercantil custodia. Ahí nos van a cobrar el 3%. Esto es nuevo, esto no existía porque estas operaciones justamente no estaban sujetas a este impuesto, ¿no? La ley desde el 2016, cuando no estaba el boom de los dólares, de la economía dolarizada como la tenemos hoy día. Aquí también va a ocurrir un débito automático, o sea, el banco es el que se va a encargar de hacer eso, porque usted está pasando, repito, por el sistema financiero nacional. Se mantiene igual un gasto, o sea, para su contabilidad eso va a ser un gasto.
en comparación con el escenario anterior, básicamente aquí varía es la moneda, ¿no, colega? Sí, La correctamente. moneda del banco con la que vamos a hacer la transacción. Muy bien, exacto. Y Y al el, variar, y el ajá, porcentaje, ¿no? Que ya no va a ser 2%, ahora va a exactamente. ser 3%. Y lo va Correcto. a seguir haciendo automáticamente el banco. Muy bien, es así. Al variar la moneda, varía el porcentaje, que es el 3%, según lo establecen estos artículos 4 y 13 de la ley. Luego tenemos sujeto pasivo especial igual. Aquí sí vas a pagar fuera del sistema financiero nacional. Le hace bien fuera del sistema. O sea, ¿qué es fuera del sistema? Que no pasa por la banca. Le hace efectivo, le hace compensación, condonación y algunas otras situaciones que están en esos artículos, ¿sí? Pero que no pasa por la banca. Entonces, moneda de pago, bolívares y petro. ¿Sí? Bolívares porque es la moneda nacional y petro porque es el criptoactivo que emitió la República. Entonces, digamos que se le da como que una tasa, digamos, entre comillas, preferencial al uso de bolívares y de petro. La alícuota sería igual, el 2%. El pago se lo vas a hacer igual a una persona natural. Entonces, esto es, en ejemplo, usted le paga a su empresa, usted con su empresa le paga a, si usted es contribuyente especial, Industrias ABC es contribuyente especial y yo soy el dueño, y entonces yo le voy a pagar con dólares, ¿verdad? Voy a usar dólares, que es la moneda más, perdón, bolívares, en este caso, disculpen, con bolívares, eh, yo voy a pagarle a esa persona natural o jurídica, pero yo lo voy a hacer de pronto desde una caja en bolívares, si tengo una caja en bolívares, puede darse el caso, o voy a hacer una compensación de deuda y es el 2%. Esta declaración se hace en el portal del CENIA y se paga al Tesoro Nacional. ¿Quién la va a hacer? Por supuesto, el sujeto pasivo especial. Esto también existe actualmente. Si usted se mete hoy en el portal del CENIA, hay una declaración para hacer estos pagos. Quizás lo más común es el efectivo, cuando usted utiliza efectivo de una caja, de una cuenta caja, eh, y cancela alguna deuda, o cuando usted incluso hace pagos intercompañía, usted debería hacer esa declaración. Muchos contribuyentes los hacen y otros no, quizás por desconocimiento, por cualquier otro motivo no lo hacen, pero actualmente esto también existe. Entonces, claro, usted igual está extinguiendo un pago, pero está fuera, repito, del sistema financiero. Bolívares, usted tiene que pagar el 2 porque si usted te pago lo hace como en el caso uno, el banco te cobra el 2. Entonces aquí la ley te obliga a que seas tú el que lo haga. Actualmente, repito, existe esa declaración, quizás algunos de ustedes la hayan hecho, quizás algunos no. Igual esto sigue siendo un gasto para usted porque obviamente usted está pagando ese 2% adicional y está saliendo, digamos, del bolsillo de su empresa, ¿sí? Ok. Eh, Dani, una preguntita. Sí, cuéntame. Eh, bueno, para resumir, básicamente estos tres primeros escenarios son pagos de contribuyentes especiales a personas naturales o jurídicas, ¿correcto? Correcto. Lo que varía es el método y la forma, ¿no? En estos tres primeros. Sí, Por ahora, o no existe todavía un mínimo de monto para hacer estas declaraciones, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de grandes transacciones financieras, realmente es cualquier buen transacción punto, financiera. buen punto, exactamente. Esto es uno de los aspectos que yo he hablado con colegas y con algunos empresarios, que de mi opinión, uno de los vacíos que tiene la ley es que no define qué es una gran transacción financiera. Muchas veces cuando uno lee una ley, el primer te define, tiene unos conceptos, te define así como yo definí que es un agente de percepción, que es una persona natural, que es una persona jurídica, una ley, a veces tiene esa parte, no la tiene. Entonces es sobre cualquier monto, o sea, efectivamente. Ok, buenísimo. Vamos a avanzar. Ok, dijimos que íbamos a ir de lo más fácil a lo más complejo. Entonces tenemos los siguientes tres casos. Igual, repito, artículo 4 y 13 de la ley. La combinación de esos artículos nos da este cuadro. En el caso 4 tenemos que un sujeto pasivo especial, aquí ojo, un sujeto pasivo especial, por ejemplo, la empresa mía, que es Industrias ABC, por poner mi ejemplo, paga fuera del sistema financiero nacional, ¿sí? Llámese efectivo, transferencias internacionales, billetera electrónica, compensación, donación o cualquier otro medio de extinción del pago, con la moneda extranjera o con un criptoactivo, ¿sí? A otro sujeto pasivo especial. O sea, aquí estamos hablando de sujeto pasivo especial a sujeto pasivo especial. Supongamos que alguna de las empresas de ustedes que tiene, que la mayoría seguro es contribuyente especial. Ahí la alícuota va a ser 3%. Entonces aquí queda la duda. Oye, los dos son sujetos pasivo especial, ¿quién responde por el impuesto? Entonces, lo que
La providencia, claro, en mi concepto, la providencia del pasado viernes, viernes, a ver, 18, si mal no recuerdo, aclaró esa duda, ¿sí? Y nos indica en el artículo 1 que los sujetos pasivos especiales se convierten en sujetos, perdón, en agentes de percepción, como lo vimos al inicio, ¿sí? Es decir, que deben cobrar ese impuesto a su cliente. Es decir, el sujeto pasivo especial está obligado a cobrarle a su cliente, bien sea, como lo dice ese artículo, ¿verdad? Al final dice, es pagos sin mediación de instituciones financieras, como lo dice acá, ¿verdad? Y dice que es a personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica, ¿sí? Esto quiere decir que sujeto pasivo especial le hace un pago a otro sujeto pasivo especial, el que debe pagar es el que está haciendo el pago, ¿sí? El que está haciendo, perdón, el cobro, el que está haciendo el cobro. El que Ok. está haciendo el cobro es el que debe percibir el impuesto, ¿sí? Y luego enterarlo al fisco en los términos que están establecidos, que ya lo vamos a repasar más adelante. Entonces, Según ese escenario, colega, si lo llevamos a, tú eres el contribuyente especial, yo soy tu cliente, tú me estás facturando. Tú eres el encargado de cobrarme a mí ese impuesto. Sí, sabemos que, bueno, al ser yo contribuyente especial, yo también debo pagarlo. Entonces, te lo pago a ti, pero tú eres el que se encarga de declarar eso ante el CENIAT, ¿no? O sea, tú correcto. te convertirías en el agente de percepción en donde tú recibes el dinero. Para mí, que soy tu cliente, vendría siendo un gasto y para ti sería un pasivo pendiente por enterar. ¿Correcto? Exactamente, exactamente. Tú también, en tu caso, tu empresa sería sujeto pasivo especial y yo también, pero yo, en este caso, al yo estar cobrándote, pues, o sea, yo te tengo que cobrar la factura. En ese momento del cobro, yo te tengo que cobrar adicionalmente el 3%. Y ese Correcto. 3%, como bien lo has dicho, como bien tú lo has dicho, ese 3%, no, para mí, que soy el que estoy cobrando, representa un pasivo, porque ese dinero no es mío, o sea, y tampoco ese impuesto lo causé yo, ese impuesto lo estás causando tú. Entonces, al tú causar el impuesto, eh, para ti es un gasto y para mí sería un pasivo, porque yo recibo ese dinero, correcto, y luego en un periodo corto, que ya vamos a ver cuáles son los periodos de declaración, yo debo pagarlo al fisco, ¿sí? Ahí funciona parecido en el caso de la cuenta a la retención, o sea, yo me dueño de un dinero que no es mío y en el lapso prudencial, o establecido, perdón, por la ley, lo debo enterar al fisco. Okay. En este escenario, el contribuyente especial que finge como proveedor, como cliente, perdón, la acción sería, o la acción llegaría hasta pagarle al contribuyente especial, que es el que va a declarar el impuesto, ¿correcto? Correcto, así es. Ok. Bueno, vamos a continuar con el quinto escenario, persona natural o persona jurídica no calificada sujeto pasivo especial. En este caso hace un pago mediante el sistema financiero nacional en moneda extranjera a una persona natural o a una persona jurídica. ¿Sí? En este caso sería obviamente el 3% porque es dólares, pero como él usó el sistema financiero nacional, él debe usar el débito, perdón, el cobro lo va a hacer el banco. Al usar el sistema financiero nacional, repito, el cobro lo hace el banco y obviamente es un gasto. Pues. O sea, este escenario es parecido al que vimos en la lámina anterior, solo que es moneda extranjera. Luego tenemos como último caso, que es el más complejo y es el que va a generar seguramente, puede generar situaciones al inicio operativas en los puntos de venta, esperemos que no, a partir del día lunes, es aquella persona natural o persona jurídica no calificada sujeto pasivo especial. ¿Sí? Eh, Obviamente la operación sería pagos o transacciones fuera del sistema financiero nacional en efectivo, transferencias bancarias, billeteras electrónicas, compensación o cualquier otro concepto que extinga el pago. Él va a usar obviamente una moneda extranjera o un criptoactivo. Digamos que el dólar es el que se usa más, pero existen otras monedas como el peso colombiano que es fuerte en la frontera o el euro o alguna otra, pues. Entonces, independientemente de esa moneda extranjera, aplica el 3% y el pago lo va a hacer a un sujeto pasivo especial. Entonces, aquí es donde entra
otra vez el sujeto pasivo especial, parecido al caso 4 en el sentido que es un agente de percepción, ¿sí? Pero en este caso va a ser a una persona natural o a un contribuyente ordinario. Entonces le va a aplicar el 3% y debe hacer la percepción según lo establece el artículo 7 de la ley y el artículo 1 de la Providencia. ¿Sí? La Providencia es esta, el nombre completo, CENIA 2022, Providencia 13. Esa es la Providencia donde quedó establecido que los sujetos pasivos especiales son agentes de percepción del IGTF. Obviamente acá al tú percibir ese dinero no es tuyo, ese dinero es un pasivo nuevamente y debes pagarlo en los lapsos establecidos por el calendario de sus contribuyentes especiales, que ya lo vamos a revisar. Ok, este último escenario, si lo llevamos a un ejemplo sencillo, podría ser cuando vamos al supermercado, por ejemplo, si vamos a cancelar en divisa. Ellos nos cobrarían a nosotros, como persona natural, el 3% sobre el total a pagar, ¿correcto? Es correcto, el supermercado te debe hacer el cobro del 3% adicional Ok. de ¿Sabes ese, qué? de ese, de, o sea, como está establecido en la ley, ¿sí? Adicional a lo que tú consumas en el supermercado. O sea, por lo que he visto en la ley no hay algo que diga que el contribuyente especial debe tener algo que los identifique como contribuyente especial, pero creo que va a ser necesario, ¿no? Que cada persona, por ejemplo, que cada empresa, ¿no?, que trabaje con consumidor final, debe de tener algo que los identifique como contribuyente. Bueno, esto ya es más que todo como una sugerencia, ¿no? Como que los identifique como contribuyente especial para, bueno, evitarse el discurso cada vez que vayan a cobrar el 3% adicional sobre el pago y que el cliente entienda por qué se lo están haciendo, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una excelente sugerencia. De verdad que yo lo adoptaría, pondría un cartelito o algo, como tú dices, un anuncio, porque efectivamente el contribuyente ordinario no está obligado a hacer eso. Entonces, la mayoría sabemos que son especiales, pero hay algunos comercios que son nuevos y todavía no han sido notificados, porque recuerde que el requisito el requisito ya, por el requisito todo el mundo lo es, porque es un valor prácticamente nulo, pues muy pequeño. Pero recuerden que hasta que no sea notificado vía providencia administrativa, usted no es contribuyente especial. Pero no estaría de más, de verdad que sí, sobre todo los que atienden público directo, como tú dices, que es la gran masa. Entonces, aquí es donde está lo complejo de este impuesto que involucra a estas personas naturales y obviamente los agentes de percepción, igual que los de retención, siempre buscan mejorar las recaudaciones, ¿sí? A Claro. través, digamos, del grande, yo controlo al pequeño, a través del que yo puedo supervisar, que en teoría era, por eso fue que se crearon los contribuyentes especiales, empresas grandes, que yo al revisarlos a ellos y al controlarlos, al hacerle unas mayores auditorías, yo voy a tener, digamos, un control sobre un porcentaje grande. O sea, controlar, por poner un ejemplo, controlar 10 personas, yo puedo controlar el 80% de la recaudación. Eso es más o menos, es la teoría. Pero la práctica nos ha dicho que hay muchos que han sido designados. Pero igualmente, es una excelente sugerencia para los clientes, pues sobre todo para los que manejan público, que es difícil a veces, hay mucha gente que está, digamos, que desconoce, incluso estoy hablando de personas con perfil, con buen perfil, y lo desconocen. Entonces, digamos que las personas que no están acostumbradas, sí, que Sí, son sí, mamás de bueno, casa, personas mayores, que, oye, que desconocen mucho estos temas, entonces, creo que eso va a imagínense ser uno de explicarlo. los temas más complicados, ¿no? Sobre todo esas personas que no se mueven o a lo mejor no tienen forma de saber este tipo de modificaciones. Sí. Entender que le van a cobrar un 3%, un 2% más sobre sus operaciones va a ser como medio complicado. Sí, de verdad que el día lunes creo que va a ser un día complejo. Entonces, las recomendaciones iniciales, mantener la calma, lo que tú estás sugiriendo me parece muy bien. Armarse de paciencia. Pues, o sea, los primeros, no solamente el lunes, la semana que viene va a ser una semana de mucha paciencia porque todo esto es nuevo y todos nos estamos adaptando. ¿Sí? Las máquinas fiscales, todo el proceso operativo, o sea, es un poquito complejo. Bueno, mira, por ahí estoy viendo que hay bastantes preguntas. Si por favor pueden ir anotándolas y al final de la charla vamos a tener un set para responder preguntas, ¿sí? Para no perdernos, como quien dice, del enfoque. Adicional, estamos mandando por allí un link, ¿sí? Para lo que es el registro de la ficha, para que le llegue la información de ser necesario, ¿no? O si así lo consideran. Pero bueno, las preguntas para que no se pierdan, si la pueden hacer al final de la charla,
sería buenísimo para tratar de ir contestando una por una, ¿sí? Seguimos entonces con Dani. Ok, luego tenemos unas exenciones. Recuérdense que las exenciones están en la ley siempre. La diferencia es las exoneraciones que las dicta el Ejecutivo. Las exenciones sencillas, pues están en la ley, más que todo es gobierno y algunas operaciones muy puntuales que hacemos en el día a día de los negocios o de las empresas. Entonces, bueno, la primera es compra y títulos o valores emitidos por la República. Tenemos a las entidades públicas calificadas como sujetos pasivos especial, las transferencias bancarias del mismo titular, o sea, si usted se transfiere de mercantil a provincial, de mercantil a Banesco, eso no cobra IGTF y se mantiene. Las cuentas compensadoras de la banca tampoco, ¿sí? Donde la banca compensa, digamos, los fondos diarios, eso no está sujeto. Los pagos al tesoro se mantiene, es el único impuesto que se mantiene, porque si usted paga alcaldía sí se lo cobran, entonces eso por lo menos se mantuvo. Las operaciones cambiarias, ¿sí? Si usted vende dólares por el Banco Central con cualquier banco, eso está exento. Están las misiones diplomáticas, la República y el Banco Central de Venezuela. Digamos que esto está en la ley, son muy puntuales y sencillas. Para las empresas, más que todo, son el punto 1, si utilizan ustedes alguna de esas operaciones para que lo tengan en cuenta. El 5, que es el tesoro, y la 6, que es las operaciones cambiarias. Luego tenemos las exoneraciones. Las exoneraciones están en una gaceta porque es dictada por el Ejecutivo, a diferencia de la ley que están en la ley, perdón, de las exenciones que están en la ley. La Gaceta de la Exoneración es el 6689, sí, extraordinaria también del 25 de febrero. Entonces, esas exoneraciones tenemos allí que básicamente es un poquito más de lo mismo que las exenciones, o sea, no aclararon mucho. Algunos contadores y abogados estamos esperando que exoneraran, no sé, algunos sectores, algunos montos, por ejemplo, como por ejemplo en el IVA está exonerada la canasta básica y algunos servicios básicos. Entonces, yo estaba esperando algo así similar o de repente unos montos. Y no, en la exoneración usted la lee y prácticamente es lo mismo. Aunque se enfoca en la compra y venta de títulos o valores emitidos por la República, hay un artículo que es el 5 que te enumera otras operaciones que básicamente es lo mismo que vimos anteriormente. Entonces, no entendí mucho este decreto de exoneración, pero fue lo que salió. Entonces, esas operaciones son las que ya indicamos, operaciones cambiarias, transferencias bancarias del mismo titular, metieron algunas cositas nuevas como pagos en tarjetas de crédito y débitos nacionales e internacionales, salvo los sujetos pasivos especiales, es decir, contribuyente ordinario prácticamente. Pagos en moneda extranjera equitativo distintos a los emitidos por la República, como está aquí lo pueden leer, salvo los sujetos pasivos especiales. O sea, estás exonerando a los contribuyentes ordinarios que ya están exentos. Entonces quedó así como un poco una redundancia, me parece a mí. Y agregan las remesas. O sea, las remesas, personas que tengan familiares fuera de Venezuela, eso está exento también. Perdón, exonerado del impuesto sobre la renta. Exonerado porque está por el Ejecutivo. Luego tenemos pues implicaciones como económicas, esto pues, a título informativo. Eh, digamos que esta reforma no impide el uso de divisas, sino que la hace menos competitiva, porque ahora me va a salir más caro, sobre todo a la persona natural le va a salir más caro pagar con divisas. De 0 que pagábamos, vamos a pagar 3. A las empresas, bueno, le va a salir un 1% más caro, pero bueno, hay que evaluar que a veces el 1% pesa, pues, dependiendo el volumen de cada compañía. Cada quien sabe el tamaño de su compañía y el volumen de sus operaciones. Como segundo punto, tenemos que genera presión en aumentos de precios y por ende inflación. Obviamente, este tipo de impuestos se tiende a trasladar en los precios, pues es algo inevitable, pues, o sea, porque estamos hablando de que la mayoría de las operaciones, según firmas económicas reconocidas, más del 50, 60 incluso por ciento de las operaciones en el país se están haciendo en dólares desde hace más de un año. Entonces, obviamente estamos hablando allí que de una u otra forma, al ser más costoso para el empresario, tiende a trasladarse. Este tipo de impuestos se tiende a trasladar en el precio. Entonces, puede generar también, no una superinflación o una hiperinflación como la que tuvimos, pero sí va a generar presión en los precios. Como tercer punto, promueve las actividades económicas informales. Obviamente el informal no paga impuestos, no paga IVA, no paga nada, no paga empleados, entonces obviamente algunas personas se pueden ver tentadas a no emitir alguna factura, cosa que yo no recomiendo como contador. La firma Gala tampoco lo recomienda, obviamente.
pero son actividades a ventas informales por grupos, etcétera, de WhatsApp, este tipo de cosas, y pues lo que conocemos como comúnmente también como bobonería. O sea, esto tiende, estas presiones impositivas tienden a que se generen ese tipo de actividades. Y genera dificultades operativas, yo pienso que de diversa índole, porque tenemos el tema, por ejemplo, de las máquinas fiscales. Todavía mira la fecha y todavía están haciendo las adaptaciones. Y la están haciendo, no es porque el fabricante lo quiera dejar para última hora, sino porque la Gaceta, la Providencia, la última de los sujetos pasivos especiales salió fue el viernes pasado, o sea, no tiene ni una semana emitida. Las casas de software también necesitan tiempo desarrollar, hacer varias adecuaciones, ponerse en contacto con estas casas de máquinas fiscales para hacer, digamos, todas las adecuaciones en los software. No es una cuestión de un botoncito, de algo sencillo, ¿sabes? Existen, como lo repasamos en la tabla, varios escenarios y eso conlleva tiempo, consume tiempo, hacer todo ese trabajo. Entonces, las otras dificultades operativas, un tema de que ya financieramente, pues como consejo, o sea, usted va a empezar a percibir un dinero, ese dinero no es suyo, entonces usted lo va a tener por aproximadamente 15 días, mientras pagas, pueden ser 2, 3 semanas, entonces usted va a recibir dinero, recibir dinero, recibir, y resulta, porque lo está percibiendo, resulta ese dinero no es suyo, entonces en su flujo de caja usted tiene que poner cuidado, porque cuando le toque pagar, si usted se lo gastó en su flujo, si usted dispuso ese dinero, entonces va a tener presión, pues va a tener que buscar la forma de pagarlo, porque recuerda que usted es el responsable del impuesto y debe enterarlo al fisco. Ya usted se lo cobró hace 15 días, hace una semana a su cliente. Entonces, eso genera, digamos, que el tema de las finanzas de las compañías también es un tema ahí que hay que ir midiendo y evaluando. Creo que sería recomendable manejar allí un control especial, ¿no? Para ese ingreso que se vaya a Sí, percibir por ese dinero. sí, obviamente tener tu cuentica de IGTF percibido por enterar. Hay gente que le puede llamar IGTF en ventas. Sí, a mí me gusta más el nombre de IGTF percibido por enterar, como su nombre completo y más técnico. Sobre todo que sepan que es un pasivo, en vez de él. Correcto. Ir viendo exactamente. Sí, para que no lo confundan con el gasto. Eso es una de las cosas que quiero hacer mucho hincapié acá en la charla, porque normalmente uno no, eso es un gasto. No, pero si se lo cobras al otro, no es un gasto, es un Claro. pasivo. Entonces, No, tú. y sobre todo que no lo vayan a confundir con el IVA, ¿no? Porque, o sea, También, tienes que tener una segura- cuenta con toda la parte. Sí, seguramente ese ingreso, o sea, ese dinero, ¿no? Que aunque va a entrar en la empresa, no va a terminar siendo un ingreso directamente de la actividad que ejerza la compañía, ¿no? Y no se debe declarar en el IVA porque es un impuesto totalmente distinto. Así que no vayamos a caer en ese en error. ese error. Correcto, es así. Y tener tu cuenta control, saber cuánto llevas. Mira, ya llevo $5,000 de percibido. Wow, ese dinero tienes que tratar de no gastártelo. O sea, hacer tu provisión en tu flujo de caja. Eso es el mensaje ahí también. Bueno, seguimos ahora lo nuevo que es los agentes de percepción, que ya lo hemos mencionado, pero en la Gaceta está. Entonces tenemos acá, ¿verdad? Que un sujeto pasivo especial va a percibir ese dinero de persona natural y de empresas, sea especial también o sea contribuyente ordinario. Es decir, en ese caso del cobro va a caer sobre el sujeto pasivo especial. Si usted está en cobranza, usted debe escuchar también esta charla o las personas que la están escuchando, es bueno si su estructura le da para tener un personal de cobranza, la estructura de su compañía o de sus clientes, es importante que esas personas reciban esta información también. Ellos deben cobrar ese monto que te dé la factura, como lo vimos en el ejemplo, con sus retenciones y adicional el 3% sobre ese pago. Entonces, ese dinero, perdón, eso está establecido en esta providencia, que es la 13, repito, del 2022, y en la Gaceta Oficial 42.339. Eso es lo que es el artículo 1. Tenemos adicional que esta providencia va a entrar en vigencia el 28 de marzo, es decir, el lunes que viene. ¿Sí? Escogieron como que un poquito atravesado a la fecha, pero es lo que está expresamente indicado en la providencia en su último artículo, en el artículo 7. Seguimos con la providencia, seguimos acá repasando en, en el artículo 3, la fecha para declarar. Esto es un ejemplo, ¿no? De cuándo se debe declarar. Entonces,
usted se va a guiar, lo que quiero mostrar acá, usted se va a guiar por el calendario que está vigente del 2022 de contribuyentes especiales o de sujeto pasivo especial. Entonces, fíjense que acá te menciona el IVA, los anticipos de ISLR que se derivan del IVA, las retenciones del IVA y el IGTF, que muchas veces, como eso no nos aplicaba, nosotros no le prestábamos atención. Pero ahora en adelante sí le tenemos que prestar atención y los cuatro van a tener la misma fecha, ¿sí? Entonces usted se ubica acá, obviamente, ya esto ustedes lo conocen, usted se ubica en su terminal de RIS y ahí están todas las fechas que les corresponden por cada mes. Esto es del 1 al 15, obviamente también hay uno del 16 al 30. Entonces hay que irse ubicando en ese calendario y tener en cuenta ya que en su flujo, repito, de caja, colocar ese monto. Esto lo coloco yo como por experiencias anteriores, ¿no? Las posibles fechas de la primera declaración y pago. Las posibles fechas de la primera declaración y pago puede ser opción A, que esos 4 días de marzo, porque marzo trae hasta 31, me lo sumen a la primera quincena de febrero, perdón, de abril, repito, los últimos 4 días de marzo me lo sumen a los primeros 15 días de abril del 2022 y yo lo empiece a pagar según el calendario a partir del 16, habrá algunos que le toque el 17, 18 y así sucesivamente. O como plan B, o como opción B, que la segunda perdón, que la segunda opción de pago sería esos 4 días cortos, o sea, que se haga una declaración corta por del 28 de marzo al 31 de marzo. Entonces tocaría pagarlo a partir del 1 de abril. Yo creo que la opción A es la que va a ganar fuerza, porque todavía no está, hay un eslabón que falta, y lo menciono en la Providencia, porque repito que esto ha salido como de gotero, o sea, de gota en gota. Y nos falta, es un instructivo que nos diga cómo vamos a transmitir esa información al CENIAL. Recuerden que son dos declaraciones. Son dos declaraciones. Cuando usted paga fuera del sistema financiero nacional, usted le paga a su proveedor, eso es una declaración y eso es un gasto para usted. Y cuando usted percibe, ¿sí? Cuando usted va a percibir en el proceso de cobranza, cuando usted vaya a hacer el cobro su cliente le vaya a pagar en dólares o fuera del sistema financiero, bien sea efectivo o bien sea cualquier otra cosa de esta CL, billetera, todas estas cosas que existen virtuales, usted debe hacer ese cobro. Pues luego tenemos agentes de percepción. Nuevamente tenemos el caso de las máquinas fiscales. Las máquinas fiscales se deben adaptar. Recuerden que existe forma de facturar por máquinas fiscales y por forma libre o preimpreso. Entonces las máquinas fiscales, lo que establece la providencia es que usted la debe ajustar a los fines de reflejar, me voy a permitir leer en el artículo 5, a los fines de reflejar en la factura la alícuota impositiva y el impuesto a las grandes transacciones financieras correspondientes por las operaciones señaladas en el artículo 1 de esta providencia, es decir, por los pagos que no pasen por el sistema financiero nacional y que sean distintos a Bolívar y Petro, ¿sí? Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, esto, bueno, ahorita los proveedores o fabricantes de máquinas fiscales están, bueno, corriendo con eso porque tienen poco tiempo. Hay unos allí que están más avanzados que otros. Sobre todo de que no todas las máquinas fiscales van a ser compatibles con este nuevo impuesto. Es súper importante que los usuarios que nos están oyendo, si alguno maneja máquina fiscal, validar con su proveedor de la misma de que esa máquina es compatible con lo que es la nueva modificación de este impuesto, ¿sí? Entonces, atentos allí de que no todas las máquinas fiscales van a ser compatibles en cuanto al tema de la programación para este nuevo impuesto. Entonces sería bueno que si conocen a alguien o si ustedes mismos manejan máquina fiscal en su facturación, validar con su técnico de la misma para que pues le confirme esto. Exactamente, sí. Ahí es importante siempre mantener esa comunicación con esas compañías, que esas compañías le den un soporte adecuado. Y bueno, esperemos que la mayoría de ustedes sí su proveedor les pueda solucionar, ofrecer esa solución, pues, porque la inversión en estas máquinas es costosa. Entonces, bueno, es un tema que también afecta. Luego tenemos, pues, para formas libres, formato preimpreso, también hay un artículo en la Providencia, que es el 6, y dice, me voy a permitir también leerlo, luego interpretarlo, dice, los sujetos pasivos especiales que emitan facturas en formato o forma libre, además de los requisitos previstos en la Providencia Administrativa,
que se establecen para la emisión de factura, que si mal no recuerdo es la 0071, deberán reflejar en la factura la alícuota impositiva y el monto del impuesto a las grandes transacciones financieras por las operaciones señaladas en el artículo 1. Entonces, yo pues traje aquí como un pequeño ejemplo de esto sería como el total, lo que está aquí en esta casilla. Quizás, o quizás no, hasta hoy día usted muestra la base imponible, por ejemplo, si son 1000, si usted, su impuesto de IVA es el 16, sería 160 y su total a pagar sería 1160. Eso es lo que tenemos hasta hoy día, ¿no? Hasta el día de hoy. A partir del lunes, usted debe reflejar en su factura el IGTF percibido del 3% y en este caso sería 34,80 y el total a pagar sería 1194. Entonces, en este caso, recuerde que esto va a ser un pasivo para usted y una de las sugerencias que nosotros y de las situaciones que nosotros hemos pensado o que a mí me chocó cuando yo leí esta providencia era, wow, pero ¿cómo me dices que lo refleje en la factura y si estoy facturando a crédito? Es una de las grandes dudas que yo tuve. Me hice esa pregunta, estuvimos revisando, pensándolo. Sí, Eh, y disculpa ahí que te interrumpa, Dani. Y Cuéntame. es una de las preguntas más frecuentes que estoy leyendo en el chat. ¿Qué pasa cuando facturo a crédito y el cliente me paga un 50% en bolívares y el otro 50% en dólares? O sea, ¿qué debo poner Sí, allí? yo pienso que, o sea, porque le dice que lo debes reflejar en la factura. Entonces, oye, no reflejarlo implicaría que si te hacen una revisión y finalmente el cliente te pagó en dólares y tú no lo reflejas, que te puedan multar. Entonces, yo considero importante que de ahora en adelante nosotros debemos, así sea la factura, si es factura de contado, no hay problema, porque ya tú sabes si te pagan en dólares o en efectivo, que es más que todo para máquinas fiscales. Y bueno, y el crédito en Venezuela se ha deteriorado mucho por la situación. Quizás se está reactivando ahorita un poco porque digamos que ya efectivamente no estamos en hiperinflación. Tenemos 7 meses con una inflación de un dígito y yo creo que todos los que estamos en esta charla lo hemos vivido sin entrar en materia política porque no nos interesa ese tema en esta charla. Pero sí hemos vivido que se ha estabilizado un poco, por las razones que sean, se ha estabilizado un poco el tema económico, ¿no? En los últimos meses no ha habido esa inflación tan fuerte como fue en los años anteriores. Entonces, yo lo que nosotros consideramos, y por lo menos mi opinión, es que debemos como conocer de antemano cómo nos va a pagar el cliente. Así sea crédito, mira, nosotros necesitamos como que de ahora en adelante tener ese con el cliente, pues esa comunicación de que nos diga, bueno, nos va a pagar en dólares, entonces yo te debo reflejar. Recuerde que debo de reflejarlo en el IGTF en la factura. Entonces yo debo conocerlo y facturarlo y indicarlo en la factura. Si me paga, es como el IVA, pues cuando usted factura en dólares, usted refleja el dólar a la tasa de hoy por la base imponible, ¿sí? Del IVA. Entonces usted tiene que indicarlo en el momento de la facturación, porque en la factura, en su factura tiene que salir eso. Entonces, claro, si en el camino quizás el cliente te paga en bolívares, bueno, ahí tocará hacer, de pronto será hacer una anulación, una nota de crédito y volver a emitir la factura, ¿no? Ya esos son temas operativos, pero pienso que lo que nosotros podemos es manejarlo de esa forma, como que saber de antemano cuál va a ser la forma de pago, aunque no me pague el mismo día, ¿sí? Y reflejarlo en ese momento. Entonces, porque es la única manera, o sea, para poder cumplir con la providencia, porque si no es imposible cumplir con ella. O, mira, no puedo facturar a crédito, cosa que no se debe, pues, porque ustedes, de repente hay negocios que si están recuperando el crédito o usted no va a dejar de hacer sus ventas por perder una venta a crédito, usted no va a perder un cliente por un impuesto, entonces tampoco es lo recomendable. Entonces, lo que yo sugeriría sería eso, porque en mi concepto, esto no debió incluirlo en la factura, pero ya está así, pues ya no podemos hacer nada, porque esto es un tema de pago, no de factura, ¿sí? Pero ya lo incluyeron así porque me imagino que de una u otra forma el CNA va a empezar también a la hora de fiscalizar, pues. Por eso digo, falta el instructivo técnico. Es probable que en el instructivo técnico estas percepciones usted lo tenga que declarar con un TXT. Entonces, en el TXT probablemente te vayan a pedir el número de la factura. Entonces, por eso es que lo están colocando en la factura. Cosa que en los libros no. En los libros de IVA, recuerden que la ley del IVA es otra ley. Entonces, en los libros no debemos incluirlos hasta lo que tenemos hoy día, ¿sí? No lo está en esta providencia. Y recuerda que esto es un impuesto aparte que está relacionado con el pago, no
con la actividad económica de la compra-venta, es producto del pago. Entonces, en la factura sí, pero hasta ahora lo que está establecido que en los libros del IVA no, a menos que saquen algo diferente. Hasta los momentos considero que no debe reflejarse en los libros. Ajá, Ludwig, ¿cómo? Cuéntanos un poco qué está haciendo Gala en ese aspecto para tranquilidad de los clientes. Ahí hay unas Ok, laminitas. fíjese. Por ahí leí algún cliente que preguntó que si hay que modificar el formato de factura para los que son forma libre. Pues posiblemente sí, ¿sí? Porque debe de reflejar lo que es el impuesto IGTF. El sistema actualmente, con la versión que está ahorita, hay una opción que se llaman otros cargos. Estos otros cargos se Acá, podría, ¿verdad? Lo veo acá, perdón, ajá, Ludwig, ahí acá. en la, Esa pestañita, ajá. ahí en la pantalla podemos ver, claro, esta es una empresa, un ejemplo con la opción ya activada, ¿no? Que se llama otros cargos. Este otro cargo podría usarse para lo que es el impuesto IGTF. ¿Sí? Es como que lo que tenemos momentáneamente que posiblemente nos pueda servir. Ya van a ir saliendo versiones, ir saliendo mejoras a medida que se vaya también aclarando el panorama. Y recuerden que todavía hay muchas cosas que están en el aire. Y sin embargo, pues bueno, seguimos trabajando con lo que ya tenemos en la ley, lo que ya hemos interpretado. ¿Sí? Sin embargo, el sistema tiene una opción en donde nosotros podemos activarla en los parámetros que se llaman otros cargos. Ah, ok. Y el cálculo, pues, o podría ser automático o podría ser manual según el tipo de cobro que vayamos a recibir. ¿Sí? Eso por ese lado. Creo que hay otra. Explícame, ya va, disculpa, me pongo modo usuario. Ajá. Explícame por qué manual o automático. Cuando se activa el parámetro o cuando se crea, digamos que este items como otros cargos, nosotros podríamos decirle al sistema que me calculase el 3% automático Ok, del monto total a pagar, o podría colocárselo yo manual. ¿Sí? O sea, ok. yo pudiese colocar la condición a este parámetro de que sea un 3% automático al total a pagar. O sencillamente, si quiero yo estar allí, dependiendo del escenario, si no lo uso, pues ponerlo de forma manual. Eso es cuando se crea el item, se podría usar de esa forma. Ah, ok. Y también creo, escuché que va a estar para pagos total o para pago parcial, ¿verdad? También Sí, vamos a manejar esa opción. esta primera versión que va a salir entre hoy o mañana, estimo yo, este, va a tener la opción para lo que es la parte de IGTF, para los pagos. ¿Sí? ¿Ok? Todavía no lo tenemos para lo que es la parte de facturación automática, ¿no? Si el porcentaje, darle un clic, a lo mejor eso que le gusta a los clientes que sea de forma más automática, no va a salir para esta primera opción. Sin embargo, lo vamos a tener para lo que es la parte de pagos, ¿sí? A la parte de proveedores. Ah, ok. Bueno, entendí que sí, exacto, para la parte de pago y la parte de facturación creo que va a salir solamente para forma libre, que Para sí, ajá, lo que pasa es que va a salir, en la versión va a salir llamémoslo como un RPX, que va a ser el cálculo ok, adaptable para lo que es la parte de facturación. Pero va muy similar a este ejemplo que estamos viendo a en este pantalla. ejemplo que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Que eso de otros cargos lo que hace es habilitarme una opción dentro del sistema para que de forma automática, ya sea del total a pagar, él me le genere un porcentaje o yo le pueda poner el monto de forma manual. Eso es Ok, como que en muy la parte bien. de facturación por ahora tendríamos. En la parte de pagos o a proveedores, sí tendríamos que esperar lo que es la versión, ¿no? Que esperemos que salga en las próximas horas. Sí, creo que sí, está por ya emitirse. Fíjense que aquí es el mismo, un caso parecido al que teníamos en la semana pasada, no, perdón, en la lámina pasada, anterior que yo puse. Fíjense que aquí está pues su base imponible, está su IVA y el 100. Esto es lo que tenemos hasta hoy día. Y luego tenemos, fíjate aquí, el 3%, como dice Ludwig, en la parte de otros cargos te va a aparecer el 3% del IGTF. Y en tu factura se va a ver reflejado, pues. Recuerden que también hay en el artículo 6 de la Providencia, que se emitió la Providencia 13 en la Gaceta 42339, indica que si usted no forma libre, sino formato preimpreso, usted puede usarlo hasta agotar la existencia.
Entonces, de ahí le tocará a su imprenta hacer también ese cambio. Pero si usted tiene, no sé, le quedan 300 facturas o 100 o 200 y usted emite pocas facturas y utiliza formato preimpreso, ahí sí lo más probable es que usted le toque colocarlo de forma manual en un costado, no sé, supongamos que esté la factura y aquí usted no tiene esta parte, usted no va a tener esta parte, usted solamente tiene esto. Entonces, probablemente esto no lo puedas colocar porque se te acaba el formato. Bueno, será colocarlo en observaciones, si en un costadito de la factura, IGTF percibido y total más IGTF. En esos casos que son formatos preimpresos, que ya Sí, ahí sí entiéndase también no hay manera, pues. Ajá. preimpreso, complementando un poco lo que dice Dani, son los formatos que ya vienen con la impresión hecha de la Sí, imprenta, ¿sí? Que nada exacto. más nosotros ponemos que si el nombre del cliente, el teléfono, pero ya trae un cuadro en donde nosotros debemos de adaptar en que quepa ahí la información. Como seguramente en esos formatos tenemos total o base imponible, Ujú, IVA y total, no ujú. tendríamos como más espacio. Ahí entra esta interpretación de la ley en donde yo debo colocar de forma manual, hablamos de manual literal, el monto del IGTF, ¿no? Hasta Sí, agotarse su existencia, como bien tal lo dice. cual, manual, manual. Usted agarra un bolígrafo y le escribe manual. Tal Exacto, cual, sí, para tal cual. entenderlo exactamente. Y Ahí lo sí nos vamos escribe a lo literal, o sea, tal manual para cual. lo que es la parte de facturas preimpresas. Preimpresa, pero para el formato libre, no, ahí sí, pues los software tienen que adaptarse y hacer esto que está haciendo acá Gala, que me parece genial, que usted coloca esto, perdón, lo va a tener cuando en esta versión, ya lo va a No, tener, no, sobre todo, creo que ahí Gala fue bastante visionario, ¿no? Porque esta opción está desde hace mucho tiempo, ¿sí? el de otros Es que cargos. el de otros cargos, Ah, ya lo que lo excelente. estamos es rehusándolo para lo que es este nuevo impuesto, ¿sí? Entonces, bueno, ya creo que ahí fuimos bastante visionarios en cuanto a modalidades de impositivas, en que ya lo tenemos ya activo. O sea, si tenemos una Sí, versión antes a la que está ahorita en la página, nosotros inclusive podríamos activar este parámetro. Pero como siempre sugerimos a los clientes, trabajar siempre con la última versión, siempre estamos ahí con las mejoras allí. Pero bueno, aquí creo que fuimos bastante visionarios porque ya esta opción existe desde versiones anteriores. excelente, ¿no? Excelente, eso va a facilitar mucho esto. Entonces, bueno, continuamos acá. Bueno, digamos que hemos llegado ya, pues, Mira, o de mi parte, vamos a no hay tratar de responder la la mayor cantidad. mayoría de las preguntas, Ujú. ¿no? O sea, entendemos que tenemos bastante. Sigo dándole con el mouse y todavía no llego al final. Este, una de las preguntas mm, que más leía a medida que iba pasando el chat era el tema del cobro mixto, ¿no? Si yo voy al supermercado y voy a pagar una parte en dólares y otra parte en bolívares, ¿qué impuesto, qué porcentaje me van a cobrar allí? Bueno, ahí la ley es clara y habla sobre que el impuesto aplica para pagos en dólares. Entonces, Podríamos asumir de que el porcentaje va a depender de cuánto yo voy a dar en dólares. sí, exactamente. O sea, la porción que usted pague en dólares es la porción que va a estar sujeta al impuesto. Ok, entonces ahí tendríamos que hacer un presupuesto sobre otro presupuesto, ¿no? O sea, que si yo Sí, voy va a a ser gastar complejo. $100 en el supermercado, por ejemplo, yo debo llevarme $103, o sea, por el 3% Sí, que seguramente me van a cobrar en el sí. supermercado. Sí, y de ahí es donde hablamos de los temas operativos, porque, o sea, este impuesto, imagínense, la percepción va a quedar en manos de un cajero. Entonces, oye, si los contadores algunos estaban confundidos o estaban apenas empapándose, gente de buen perfil todavía estaba todavía un poco confundida y uno lee la ley y a veces no entiende. Entonces, imagínense una persona que está en caja, normalmente no tiene un perfil de contador, son pocos, pues o de estudiante universitario, o sea, todavía es muy, digamos, poco ducho en estas materias de impuestos. Entonces, va a ser, operativamente es complejo porque usted tiene, exacto, no, 100 ya son tres más. Entonces, no, yo tengo los 100 exactos. ¿Cómo pagas los tres si no tienes los tres billetes de uno? O no tienes un billete de 5? Entonces, ¿será que lo pagas en bolívar? O sea, es un tema operativo. Ahí va a ser un tema. Ojo, Sí, y entiéndase como divisa, bien lo ponen allí en el chat,
cualquier otra moneda que no sea bolívar, ¿no? A Es nivel así, físico. muy bien Sí. eso, sí, es así. Entendemos obviamente por divisas el dólar porque es una de las monedas que más se mueve, inclusive casi que a la par del bolívar, ¿no? Pero entendamos por divisa todo lo que es distinto a bolívar. Dólares, Correcto. euros, pesos, Peso, yuanes, yuanes, qué sé yo. Toda esa bien, parte. todas esas cosas. Mira, por ahí también leí que si había que entregar un comprobante de retención por IGTF, o sea, definitivamente no. No, recuérdense lo que hablé al inicio, no es retención, es percepción, ¿sí? Son dos conceptos diferentes. A veces tendemos, no, no es retención, es percepción. Entonces ya yo se lo estoy colocando en la factura, no debo entregar comprobante. O sea, yo le estoy indicando en la factura que yo le cobré 100 de IVA, perdón, 100 de producto, de lo que cuesta el producto, 16 de IVA y 3 de IGTF. Y ahí ya yo le estoy indicando el cobro. Entonces yo no tengo por qué entregar un comprobante de retención, porque Es, primero no es una retención, es una percepción y está indicada en la factura. ok. Fíjate de esta otra pregunta que tenemos aquí, ya que se me pasó. ¿Cómo reflejo el IGTF en la factura si en la misma no se descuentan las retenciones? Esto es cuando vamos a facturar. El ¿Cómo IGTF, refleja? ¿cómo reflejo el IGTF si en la factura no me van a descontar las retenciones? O sea, asumimos que cuando se va a generar la factura, que es la base, el IVA y el total a pagar y el 3%, asumiendo que será en dólares, ¿no? Sobre ese total a Sí, pagar, si me van a realizar retenciones, las retenciones tienen que ir el 75% por el IVA y el 2%, o el asumiendo 2. que es servicio, a la base. Pero no me toca la parte de IGTF, más bien ese IGTF va a sumar con lo que es el total a pagar después de las retenciones. ¿Correcto? Sí, porque está O sea, establecido así, que es el total del pago, incluyendo las retenciones. sí, Porque, porque creo que la porque duda de los clientes, más o menos ahorita, es porque como al principio hablamos de que, bueno, de que el cálculo, o sea, estamos confundiendo el sí, cálculo del que va a pagar con el que está con el generando que está generando, la sí. factura. Lo que pasa es que hasta hoy día solamente nos los cobraba el banco. Y nosotros, y que obviamente el banco no sabe si tú retuviste, si no, tú no retuviste. Entonces, el Tal cual. banco te hace sobre el cheque o sobre la transferencia. Pero en este caso estamos percibiendo, entonces es sobre el total a pagar. La base imponible es el total del cobro, en este caso del cobro, y el cobro es el total, pues, de la factura. Pero es un buen punto, es un punto que sí, mira, o sea, eso es discutible, Sí, porque por aquí dice, pero totalmente. el 3% es del total del pago. Del total Entonces, del pago, y el pago incluye la retención, o sea, el total del pago es el total de la factura, es lo que asumimos, claro, ¿sí? entonces ahí la otra interpretación que se podría hacer sería cuál. O sea, pero imagínense ustedes la complejidad de la La misma. O sea, complejidad, tengo que exactamente. Entonces, reflejar la sí, base, el IVA, el total, la retención de IVA, la retención sí, de impuestos sobre la renta, total a pagar después de eso, y el IGTF y el total a pagar después de las retenciones más ITF. O no, sea, sería muy enredado. Entonces, la interpretación que asumimos es el total, la base imponible es el total a pagar. Y como lo dije al inicio, pues un impuesto sobre otro impuesto, es una cosa que no debería ser. La base imponible debería ser la base imponible del IVA, o sea, el 100%, pero no está establecido así. Quedó que es el total del pago. Entonces, el total del pago son los 119, porque usted cómo hace el pago, bueno, es la interpretación que le damos. ¿Usted cómo hace el pago? Bueno, lo hace con retención, hay retenciones y hay efectivo, pero el total de esos, al sumar eso, te hace el total de la factura. Entonces, ok, es sobre ese total. Obviamente, sí, repito, la diferencia está al inicio, al inicio lo que yo mostré era la base imponible para los bolívares y cómo está hoy día. Y obviamente, repito, el banco no tiene la opción de saber si usted retuvo, si usted no retiene. O sea, el banco lo hace sobre el monto que usted pasa en TXT de pago, de transferencia, de pago móvil, de cheque. ok. Bueno, de verdad que son bastantes preguntas. De verdad Tenemos todavía quisiéramos un tiempito más, Ludwin. Yo creo que podemos darle un pequeño espacio más, unos un, minuticos y para ir cerrando. ok, fíjate, por aquí hay otra pregunta que nos hacen desde YouTube. Bueno, es que son muchas. Ah, muy Déjame bien. conseguirla otra vez. Si llegara la fecha y el CENIAT no emite el instructivo de este tema, ¿qué se debe hacer? Aparte de esperar, bueno, lógicamente. Bueno, recuerden que ya la providencia entra en vigencia el 28, Sí, ¿sí? ya la vigencia está. Ya la vigencia está. Entonces, a partir de esa fecha, acuérdense que esto es como por bloque. Esto va a ir por bloque, como ellos fueron sacando la cuenta por gotera. Igual los programadores o los softwares probablemente vayan a ver varias versiones, porque nosotros, o en Gala, según lo que me explicaron, no pueden sacar
ya para el cobro porque todavía las máquinas fiscales se están ajustando. Entonces, eso tiene que estar unida sobre todo para ese tipo de facturación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta hoy en día? Que es la entrada en vigencia. Usted tiene que ir, si usted va a pagar, por ejemplo, si yo por esta charla, yo le doy esta charla a usted y usted me va a pagar a mí, usted el 28 con dólares, usted ya me tiene que hacer perdón, usted, usted le va a cobrar a un cliente, le tiene que hacer ese 3% de percepción. Si usted me va a pagar a mí, usted ya debe reflejar en su contabilidad ese 3% y obviamente lo que no va a poder es pagarlo. Pero ya lo que es la percepción y asumir ese gasto en su contabilidad, si usted le paga a un proveedor el lunes en dólares, ese 3% ya usted lo tiene que reflejar como un gasto en una cuenta de gasto porque en algún momento usted lo va a tener que pagar. Los escenarios que yo les puse, bueno, hay dos escenarios, o lo pagamos acá o lo pagamos acá. O sea, o va a ser este primer periodo corto de 4 días o va a ser este. Probablemente, como yo digo, yo me inclino más por este porque así les da tiempo al CENIA de sacar el instructivo. Y que en teoría son dos, en teoría, o por lo menos el raciocinio, lo que yo considero, según todo lo que yo he venido estudiando la ley, es que son dos declaraciones, una para la percepción y otra para tú pagar lo que tú estás pagando a tu proveedor, pues tu gasto. O sea, cuando tú estás pagando a un proveedor y le estás usando dólar y no pasas por el banco, por el sistema financiero, tú debes hacer ese pago. Entonces, independientemente de salga un instructivo o no, ya a partir del lunes usted tiene que empezar a reflejarlo en su factura, en su máquina fiscal, toda la información. La gente está trabajando, la gente de software y las máquinas fiscales están trabajando aceleradamente para tener esto listo. Entonces, bueno. Correcto. Ajá. Ujú. Bueno, una pregunta que leí por allí, la declaración debe hacerse en bolívares, totalmente, ¿sí? Sí, El criterio que tomamos o que consideramos es que si, por ejemplo, yo recibo dólares hoy, cuando yo vaya a hacer la declaración, debo de integrar esos dólares a la tasa del día, que en teoría debería ser la del Banco Central, ¿sí? sí, Recordemos que en el portal de CENIAP, por ahora, no admite lo que es la declaración en moneda extranjera. Entonces, lo que debemos hacer es convertir esos dólares a bolívares a la tasa del día y reflejarlos en la declaración. exacto. Puedo tener, por ahí leí que si podíamos obtener esta charla grabada, sí, por ahí hemos estado pasando un formulario, el cual deben de llenarlo para los que quieran recibir esta charla y otro tipo Sí, de información, ¿no? Unas para plantillas. eso sí, creo que el tema de las redes sociales en Gala es muy activo. Importante, sí, Gala tiene también blog, sugerirle Instagram, todas las esas. redes sociales que tenemos, ¿no? Instagram, YouTube, siempre seguir la página web, súper importante. Siempre estamos subiendo contenido y bueno, es una forma también de estar allí con ustedes con lo último y que ustedes estén enterados de antemano, ¿no? Siempre es importante seguirnos por allí. Sí, correcto. Para complementar un poco lo de la declaración, sí, efectivamente lo que tú dices es en bolívares. El señor no está autorizado todavía para recibir dólares y con el tema de la situación política, pues yo lo veo como lejos, a menos que algún día el dólar sea la moneda en la que adoptemos en Venezuela, pero eso yo no lo veo. Entonces en bolívares y obviamente es como tal cual como se lo expliqué cuando usted factura. Usted factura en dólares, por ejemplo, mucha gente está referenciado sus precios en dólares. Lo recomendable es que usted use tasa oficial, ¿sí? Yo siempre recomiendo como asesor fiscal, como contador, tasa oficial porque ya existe, pues, y ya se está manejando. Entonces, apeguémonos a eso para evitar situaciones. Entonces, usted maneja su tasa oficial y obviamente usted registra, sus registros son históricos. O sea, usted va registrando la tasa del día 1, la tasa del día 2, la tasa del día 3 y al final, al 15, usted va a la suma de todos esos bolívares, es lo que usted va a transmitir al fisco. Ok. Por aquí leo una pregunta que si soy contribuyente especial. Eh, a ver, buenas tardes. ¿Qué pasaría con operaciones entre dos contribuyentes especiales por medio de la banca nacional en divisa y el doble cargo de impuestos? Este es No, el ya nuevo. va, ahí hay una confusión. Si es de Sí, la banca nacional se va a encargar de hacerle el automático. cobro Al, automático al emisor, o sea, al que paga. al que paga. Con la moneda extranjera, Sí, hablamos de esta cuenta custodia, es lo mismo, ¿no? exacto, exacto. Si tú tienes una empresa especial y yo tengo una, y yo te voy a hacer un pago, pues de mercantil a mercantil custodia, me lo van a cobrar a mí, obviamente, porque A yo ti soy que el que eres estoy haciendo el pago. el Y, cliente, ¿no? Que estás pagando. exacto, el que está pagando. En este caso, no el proveedor, yo te estoy pagando a ti.
Entonces yo, bueno, sí, soy tu cliente, efectivamente. Sí, Entonces a mí me lo van a cobrar y obviamente eso pasa, al pasar por el banco, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. sí. Entonces, El débito ya, sería automático y lo haría el banco, ¿no? y lo A la haría el persona que lo banco. está pagando. O sea, Sí, ya básicamente sería. para finalizar, para no dejarlo en el aire, que hubo, que ya está diciendo que hay un doble pago o una doble tributación Una entre doble sujetos pasivos tributación, especiales. ¿no? No, no la hay, porque como lo expliqué en el escenario 4 ya esto es para ir cerrando en aras del tiempo de todos, pues que Y seguramente quisiéramos todos tienen responderlas a oportunidades. todos, ¿no? O sea, hay Sí, demasiadas preguntas, pero acá en este cuadro, que es el 4 hay sujeto pasivo especial y sujeto pasivo especial. En este caso, es se aplica el artículo 7 y el artículo 1 de la Providencia. Debe haber una percepción. ¿Sí? Es decir, correcto. el que cobra es el que va a hacer la percepción. ¿Sí? Porque si yo le voy a cobrar a Ludwig me va a pagar los 100, por ejemplo, y él debe pagarme 103. Y yo en mi factura se lo debo reflejar. Entonces ya él lo está pagando y yo estoy recibiendo el dinero y yo soy el que lo voy a Pero integrar. ese es el escenario cuando, por ejemplo, efectivo, dólar, ¿no? Exacto, pero entonces Ludwig no debe pagar ese impuesto, porque ya yo en la factura, él tiene que ya yo se lo percibí, que también soy especial, ¿sí? Y tú lo declaras. Y yo lo declararía como agente de percepción. Entonces, bueno, ya por la tarde de hoy estamos listos. Yo quiero darle las gracias, pues, en nombre también de la marca, por escucharnos, por estar allí. Hubo una participación interesante. Seguimos en contacto. Esto apenas comienza, pues esto apenas comienza, van a salir cosas y sobre la marcha vamos informando. Eh, Sería importante que llenen el formulario para lo de la información, Ludwig, ¿no? Sí, o sea, sugerirles que bueno, es bueno que llenen el formulario, ¿no? Ahí van a recibir, aparte de la charla, van a recibir otro tipo de información, ¿no? Complementarias. La semana que viene tenemos otra charla a la Sí, misma hora. Seguramente no va a ser lo mismo, van a salir nuevas cosas, vamos a traer, aparte de lo que vimos hoy, complementar y colocar lo que haya salido de hoy hasta la semana que viene. correcto. De verdad que, bueno, sugerirles que nos sigan por las redes sociales. Es un tema que, bueno, apenas está empezando, ¿sí? Recordemos que, bueno, debemos ir a la marcha a medida que nos vayan dando la información correspondiente. Gala, pues bueno, está a la orden con las mejoras, estamos trabajando para ustedes. Espero que la charla les haya servido de mucho, les haya despejado muchas dudas. Insisto, síganos en las redes sociales, escriban y llenen el formulario para que puedan tener toda la información de antemano. ¿Sí? Sin más que decirle y bueno, esperando que les haya servido de mucho la charla. Nos vemos Dios mediante el jueves que viene. Hasta luego. Seguramente. Hasta luego. Feliz tardes a todos.